pizarra, estoy escribiendo en la pizarra, también estoy grabando. Por ese motivo se me vuelve lento la pizarra. Y es lo único inconveniente para mí. Para ustedes no debería haber mucho problema. Mucho problema. A ver, aquí han ingresado. Hamster. Hamster. Bueno, esto también nos permite hacer algunas participaciones, alguna cosa que no puedan señalar, pues pueden poner. Y después, los que no logren tampoco descargar esa, tendría que ser lo mismo que hacíamos más antes. Sacar un screenshot o hacer copia nomás, ¿está bien? No hay problema. No hay ningún problema. Bueno, también ya las listas creo que ya están definiéndose. Por eso les digo que mañana ya sería como una prueba de la plataforma y el miércoles ya estaría. Tendría que ya estar. La plataforma nos ayuda mucho para organizarnos, así no mandar tareas por WhatsApp o así tareas al aire. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Y este tema es muy importante, pese a que nosotros no vamos a hacer mucho de este tema, no vamos a ser tan profundo, pero es un tema que es demasiado importante. Tema uno: vectores. Vectores. Este tema de vectores a veces se hace complicado, pero lo complicado viene a ser porque se hace de largo, largo. Una vez que entendamos, se va a hacer fácil, pero aún así va a seguir siendo largo. Son como esos ejercicios o esos polinomios en álgebra donde son fáciles de hacer. Tenemos ax más 3x menos 5x más 3a menos a menos. Ese es un ejercicio largo, 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 pero que es fácil de hacer porque solamente sumas, sumas, restas, restas. Los vectores llegan a ser igual. Son operaciones que podemos reconocer, pero después se hacen largos. Ya. Y mientras más profundicemos, también se hace un poco más complicado. Hubiera sido bueno profundizar más en nuestro tema o en nuestro currículum, en nuestra currículum, en nuestro avance, pero tampoco nos conviene hacerlo mucho, simplemente lo necesario. Ya, ¿cómo se representa un vector? ¿O cuál es su definición? La definición más fácil de vector es la siguiente. El vector es una flecha. Vamos a poner más al centro. El vector literalmente es una flecha. Una flecha que tiene una punta y tiene un punto de origen. ¿Ya? Y así se representa un vector. Un vector. Y este vector se diferencia de otras flechas porque tiene un módulo. Un módulo significa el cuerpo. O sea, desde aquí hasta aquí tiene un valor. Tiene un valor. Vamos a poner así. Tiene un valor. Y puede ser fuerza, puede ser velocidad o cualquier otro componente que tenga dirección. Realmente también a esto solamente le ponen B con una flechita ahí para decir que es un vector. Vector. Y aquí les dicen el punto de origen o el punto de inicio, desde donde está empezando. Y aquí tendríamos la punta de la flecha, hasta dónde llegaría. Ya. Tenemos que tomar en cuenta o reconocer que un vector no gráficamente es una flecha, pero su concepto se refiere más a que es una fuerza o es algo que va en una dirección. En los ejercicios de física que hemos hecho, por ejemplo, del MRU, de movimiento rectilíneo, siempre hemos dicho, un automóvil va a 40 kilómetros, ya después cruza otro auto a 50 kilómetros.
Cuando hablábamos de eso, de esas distancias y volvíamos a velocidades, un automóvil va a 10 kilómetros por hora. Al decir eso, también tendríamos que decir hacia dónde está yendo, a qué dirección va. Lo mismo sucede si nos preguntamos por la fuerza. Si decimos, Ignacio da un puñetazo a la pared, pero ¿en qué lugar de la pared? ¿Con qué ángulo? ¿En qué dirección? Por ahí da el puñetazo a la pared, aquí. Imaginemos que hay aquí una pared. Y Ignacio da un puñetazo a la pared, pero lo da a ver, lo da hacia arriba, en esa dirección. Lo da hacia arriba. Tenemos que averiguar con qué ángulo ha hecho. Incluso podemos poner la altura en que la ha lanzado. Ahora, pero no solamente eso, estamos hablando de un plano tridimensional. Tridimensional. Desde el punto que ha empezado a lanzar algo, tendríamos que ver hacia qué lugar va, qué dirección tiene. Ya, y bueno, para el principio vamos a hablar de vectores planos, que solo van a tener dos direcciones, ya que podemos ubicar en el plano cartesiano. Aquí, un vector que del plano cartesiano vaya hacia abajo, hacia arriba, hacia el otro lado, hacia arriba. Esos son vectores planos que podríamos descomponer. Vamos a hacer operaciones y son los más fáciles de hacer. Si podemos, llegaríamos a los vectores, a esto lo voy a borrar, los vectores tridimensionales, los que contaríamos de forma tridimensional en el espacio. Y hay una forma de imaginarnos esto. Ustedes fíjense en la esquina del techo de su cuarto. La esquina del techo de su cuarto es más o menos así. Voy a poder dibujar aquí. Esta sería la esquina del techo de su cuarto. Imaginen que de la esquina del techo de su cuarto sale una línea hacia ustedes, hacia ustedes. Y esa línea que sale del centro de la esquina de su cuarto, lo podríamos tomar como si fuera cada esquina o cada lado un eje. Eje X, eje Y y este eje Z. Y la línea que sale del medio sería como una fuerza o alguna otra situación. Puede ser una fuerza, una luz o algo. Y esa luz, esa fuerza, va a ser un vector. Va a ser un vector. Es difícil hacer una representación tridimensional en un cuadro plano. Ya no hay mucho que mostrar, simplemente es un reflejo, es algo que tenemos que imaginar. Es como hacer los cubos. Se me ha lagueado. Es como hacer un cubo. Un cubo realmente lo que estamos haciendo en una hoja de papel o en la pizarra, un cubo de esta forma. Aquí voy a hacer un cubo súper rápido. Este cubo nosotros no simplemente lo tenemos que imaginar como cubo, pero ahorita ni siquiera es algo que salga de la pared, es plano, es plano. Y nosotros tenemos que utilizar eso, la imaginación plasmada en un papel, algo plano. Los vectores igual tenemos que imaginarlos, no son visibles los vectores. Medimos la fuerza de acuerdo a lo que utilizamos. No podríamos ver exactamente cuánto o qué dirección va. No puede ser un puñetazo de acuerdo al brazo que va, con qué fuerza empuja un auto a otro. Todo eso realmente no lo vemos aplicados. Un auto que va a empujar a otro auto, entonces, ¿en qué lugar estarían los vectores? No veríamos exactamente dónde están. Los tenemos que visualizar e imaginar nosotros. Ya, aquí vamos a poner elementos. Elementos de un vector. Elementos de un vector. Ya.
Pues digo, vamos a hacer la parte fácil. Dependiendo de cómo vamos avanzando, podemos profundizar mucho más. Tenemos primero el sentido. El sentido es importante, hacia dónde va. Esa es la clave de un vector. Sentido, vamos a poner aquí una pequeña definición de sentido también. Es la orientación. Es la orientación y representado por una flecha. Luego tendríamos la dirección. La dirección sería la trayectoria. Trayectoria. Luego tendríamos el módulo. Ah, me había olvidado de Jean-Pierre. Ya. Buenos días, Jean-Pierre. Buenos días, tío. Perdón por entrar un poco tarde. Ya no te preocupes, mientras logres ingresar a este enlace. Te cuento, Jean-Pierre, que hemos vuelto a usar la pizarra, la del año pasado. Bueno, más que todo porque de esa pizarra podían descargar. O sea, pueden descargar la pizarra. Más que todo por eso. Así que si logras ingresar, puedes participar en la pizarra y descargarlo después. Eso sí, no hay ningún inconveniente. Ahora, como está ya casi todo el curso, o la mayoría, y como les he dicho en la anterior clase, desde hoy estamos empezando los temas. Por lo tanto, desde hoy ya empieza más o menos antes de que llegue la plataforma, ahí empieza toda la calificación. Y en este tema de vectores, como cualquier otra operación de física, necesitamos calculadora. Justamente eso me acordé de que empezamos también revisando calculadoras, chicos. A ver, hoy día es 8 de febrero. Chicos, sus calculadoras. Bien, Sharon. Yo estoy del celular, así que ¿cómo le podría mostrar? A Jean-Pierre también. Aún no la compré. Muy bien, Jean-Pierre. Ahora sé que ya sé que no es imagen porque se ha movido. Bueno, aquí también. La lista ya también va a estar, chicos. Eso es lo que estaba esperando y ya va a estar. Creo que ya está confirmada la lista. Lo único que faltaba es probar la plataforma y creo que va a ser hoy día. Lo más probable es que mañana ya tendría que estar funcionando. Ahora, ¿qué hacemos, Ignacio? A ver, si tienes tu calculadora, ¿cuánto sale el logaritmo de 56? A ver, un momento, voy a entrar a la calculadora. Ven, eso también es inconveniente, porque tuvieras un calculador al lado, sería más rápido que hagas eso. Ya, vamos a, hasta mientras esto, aquí lo voy a mover. Ahí. Módulo. El módulo es cuánto vale el vector. Y por último, punto de origen. Punto de origen. El punto de origen es, bueno, desde donde empieza. Es el origen del vector.
es el origen o aplicación del vector. Del vector. No se olviden de esta definición porque justamente esta parte siempre entra en los exámenes, cualquier examen que sea, universidad, colegio, escuela, siempre está esto como pregunta, ¿cuáles son los elementos de un vector? Ya eso les digo por experiencia, siempre están como primera pregunta, ¿cuáles son los elementos del vector? Y ustedes ya saben aquí, el sentido, la dirección, módulo y el punto de origen. Punto de origen. O también pueden poner sus otras, sus definiciones. Pueden poner la orientación, trayectoria, el valor y el origen o aplicación. Bien, aquí vamos a definirlo. Esta sería la aplicación. Este es cuánto vale. Aquí tendríamos el sentido. El sentido sería esta flecha. Y esta sería la trayectoria. La trayectoria. Y como les he dicho, así tenemos que verlo un vector. Tenemos que imaginarnos un vector, ya que en la vida real un vector no se ve, nosotros lo presentamos. Puede ser un golpe a la pared, puede ser una patada que demos a una pelota, y la dirección que forme esa pelota de acuerdo a su velocidad, eso sería un vector. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a mostrarlo, bueno, les voy a mostrar diferentes tipos de vectores. Los diferentes tipos de vectores que podamos llegar a ver, podríamos llegar a ver. Se clasifican de muchas formas. Se clasifican de muchas formas. Y si llegamos a hacer muchas más de estas formas, ya esto ya va a hacerlo con tiempo. Pero vamos a nombrar primero los principales, o los que son más conocidos. Ya, así que aquí vamos a poner clasificación de vectores. Clasificación de vectores. Esto va a ser simple, chicos, simple, simple. Voy a poner su vector de manera gráfica y una breve explicación. Ya no va a haber tantas definiciones para esto, porque algunos son muy obvias, muy obvias. Ya, vamos a empezar con esto. Aquí vamos a poner el inciso A. Inciso A. Vamos a hablar de los vectores colineales. Colineales. Como ven, el mismo nombre ya dice de qué se trata. Son vectores que están en la misma línea. En la misma línea. Se podría decir que tienen la misma dirección. Entonces, solamente imaginamos que algo está en una dirección y ahí están esos mismos vectores. Es como si estuviéramos todos en una, o estuvieran estos en una carretera. Aquí voy a poner. Así, esto fuera una carretera y hubiera autos que van hacia esa dirección y otros autos que vayan a otras direcciones. Todos pero van en una misma carretera. Y esos serían los vectores colineales. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, una línea. Aquí tendríamos un vector. Este vector le vamos a poner vector B. Para que se denote que es un vector, se pone siempre una flechita arriba. Este vector B está yendo hacia la derecha. Aquí voy a poner un vector A. Un vector A va a ir hacia la izquierda. Un vector va a ir hacia la izquierda. Ya no sirve de mucho si solo pongo la letra. Tiene que estar también esa flechita arriba para decir que es vector. Voy a poner un vector C que está hacia la izquierda también. Vector C.
Y también voy a poner un vector D, un pequeñito vector D, ya. Es como el ejemplo que les he dicho, es como si todos estuvieran en una sola casetera. Hay vectores que se van a la izquierda, otros a la derecha, hay vectores que son grandes, digamos que son camiones, y hay vectores que son pequeños, que son, digamos, motos o autitos pequeños, pero todos van en una misma línea. De eso se llama vectores colineales. De esto se puede hacer operaciones, y hay operaciones de esto, chicos, así de esta manera. Por ejemplo, si esto vale, el vector C vale 5, el vector B vale 4, el vector vale 2 y esto 1. De acuerdo a su dirección, veríamos cuáles son positivos negativos. Digamos que esto es positivo porque va a la derecha. Esto también es positivo. Este sería negativo y este sería negativo. Tendríamos menos 2 más 4 menos 5 más 1 más 1. De esto podríamos sacar un vector resultante. Si todos esos vectores lo juntáramos, aquí está, si todos lo juntáramos, ¿qué saldría? A ver, aquí tendríamos menos 2 más 4 sería 2. Menos 5 sería menos 3. Menos 3 más 1 sería menos 2. Entonces haríamos un vector que estaría yendo a la izquierda, ¿sí? De 2 unidades. De 2 unidades. Y hasta el vector le pondríamos E. Si todos estos lo juntamos, entonces tendríamos un vector E, de esa manera. Bien, y esto es como si estuviéramos haciendo álgebra nada más. Álgebra. No voy a poner este ejemplo porque también ya vamos a hacer operaciones. Y operaciones más complicadas. Esto es la parte fácil todavía. Bien, vamos con otro tipo de vectores. Los vectores concusentes. Concusentes. Sí, eso es. Ahora, al igual que nos hemos imaginado que todos están en una carretera, ahora nos vamos a imaginar de que todos están yendo a un hueco o a un punto. Supongamos que aquí hay un punto en el piso. En el piso hay un hueco que se va hacia el fondo, hacia abajo. Y todo esto es un campo o un piso también. Lo que nos imaginamos nosotros es que estos vectores pueden concurrir en ese punto, o sea, pueden cruzarse en ese punto. Y nos imaginaremos como si tuviéramos una pista que estaría pasando por ese punto, por ese punto. Una pista que vaya por aquí, otra pista que vaya por ahí, varias pistas, pero que se crucen en ese punto, en ese punto. Así incluso puede haber una pista así. Ya. Y nos imaginamos eso. Esto es plano. Esto es plano. Y nos imaginamos que los vectores van a ese punto. Vamos a imaginar aquí, o vamos a hacer un vector que está yendo a ese punto. Esto le vamos a nombrar vector A. Vector A. Vamos a hacer otro que es de 100, va a llegar a ese punto. Aquí vamos a poner vector B. Otro vector que se está yendo de ese punto. Vamos a poner este vector C. Aquí me olvido poner la flechita a la letra. Siempre hay que poner la flechita a la letra para ver qué es, para saber qué es vector o no es vector. Aquí vamos a poner otro vector que se está yendo de ese punto o que ya ha cruzado. Este va a ser vector D.
por último vamos a poner un vector que se está yendo hacia abajo. También podemos hacer un vector, a ver, de este color, que se esté yendo hacia arriba, que se esté yendo hacia arriba. O este que les decía que se va a estar yendo hacia abajo. Y estamos doctor E. Doctor E. Todos estos vectores que van a pasar por un solo punto se les llama concurrentes, que concurren a un solo lugar. A un solo lugar. Bien. Vamos a hacer, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Hay como 6 incisos más acerca de la clasificación de vectores. Muchos de esos no les voy a poner una definición, como les digo, les voy a explicar de qué se trata. No es tan difícil porque los mismos nombres se dicen de qué se trata. Estos concolineales significa que están en una misma línea. Concurrentes es que se juntan en un solo punto, que se cruzan en un solo punto. Así sucesivamente. Tal vez haya alguno que sí necesite definición, pero si hay algo que no hayan entendido, entonces ya tienen que preguntarme en esa parte. Ahora, la explicación y todo esto lo pueden volver a ver porque esto está siendo grabado. Y con esta pizarra lo pueden descargar. Con esta pizarra lo pueden descargar. Una vez que haya plataforma, de todas maneras, todo va a estar ahí. Ya, así que no hay excusas, no hay más inconvenientes. Por lo pronto, todavía necesito que entendamos todavía esta parte antes de hacer ejercicios, antes de hacer problemas de vectores. Bien. A ver, preguntas y dudas que tengan de estos dos tipos de vectores. Yo ninguna, tío. Muy bien, Charles. Muy bien. Los demás, a veces ya me preocupa a veces cuando nadie dice si han entendido o no. Te entendí. No, no, tío. Ya, perfecto. Y ahí vamos a ir avanzando mucho más. Esto lo voy a posar. Y, y justamente también es para prepararles porque siempre se empieza con lo más fácil. Siempre, y eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar todo, chicos, hay que aprovechar porque después se vuelven las cosas más complicadas. Si no, pregunten a los de sexto que extrañan razonamiento y extrañan lo que hacían en tercero. Ya, vamos con inciso C. Vectores opuestos. Ya. Ven, los mismos nombres de los vectores son fáciles para entender. Inciso C. Vectores opuestos. Los vectores opuestos, como su mismo nombre dicen, son vectores que son en valor igual, pero tienen distinta dirección. O sea, tienen un sentido distinto. Vamos a hacer otra vez ese ejemplo de la carretera. Así, el ejemplo de la carretera. Y tendríamos un camión que va a ser de 5 cuadritos. Ya, 5 cuadritos. Que va hacia esta dirección. Y otro camión que va con 5 cuadritos, pero en otra dirección. Ahí. Bueno, o también pueden irse, o pueden verse los dos, o sea, que estén yendo a direcciones opuestas. Bueno, eso creo que sería más fácil, esto creo que sería mejor representado como opuesto. Así, aquí 5 y que se esté viendo con el otro.
Ahí, listo. Y aquí le vamos a poner vector A y este vector B. Bien. La, la diferencia simplemente es la dirección. El vector A y el vector B son prácticamente iguales. Son los mismos. Tienen la misma cantidad de cuadritos. Y el vector A es el mismo color. Eso más está ingresando. ¿Qué nos falta? Chicos, ¿ven la pizarra? Chicos, ¿ven la pizarra? ¿Están ahí, chicos? ¿Ven la pizarra? Jean-Pierre, Paola, ¿están ahí? Ah, sí, tío. Creo que me han hackeado. Bueno, se ha cortado. ¿Ven la pizarra, Sí, no? estaba raro. A ver, dígame qué ha pasado, porque yo seguía hablando, pero pensé que la pizarra se había cortado, pero creo que se ha cortado la conexión. Y Ah, sí, creo que sí. hemos perdido a Sharon y a Ignacio. O ellos también se han cortado. Parece que ha parpadeado un poco la conexión del Wi-Fi. Siempre pasa eso cuando parpadea. O sea que se corta un momento y vuelve. Sharon, Tío, ¿dónde estabas, Sharon? no, me botó tío. Bueno, a mí también creo que se me cortó. Bueno, es que el problema cuando hay microcortes es muy sensible la red para mantenerlo. Esos son los problemas de los microcortes. Lo malo de esto es que a veces alguien puede controlar microcortes y, bueno, se podría decir que es hackeo, simplemente para molestar. Bueno, vamos a terminar esto de una vez. No falta mucho, un periodo, faltaría un periodo más. Aquí esto de los vectores opuestos es sencillo. Son vectores que son prácticamente iguales, pero lo único que cambia es su dirección, o sea que los dos están yendo a chocarse prácticamente. Por eso son opuestos. No hay mucha más explicación que hacerlo. Y aquí vamos a hacer otro tipo de vectores. Inciso D,
Vectores iguales. Vectores iguales. Como su nombre dice, son vectores que son prácticamente iguales. Ya para esto de los vectores iguales, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una línea con la cual vamos a representarlos. Ya, para los vectores iguales es lo siguiente. Tenemos un vector que mide, por ejemplo, 5 cuadritos, va en esa dirección. Otro vector que mide 5 cuadritos, que también va a esa dirección. Este se llama vector A y este también se llama vector A. Son prácticamente iguales. Este vector mide lo mismo, se llama igual, va en esa dirección. Este vector también va a esa dirección, mide lo mismo y se llama igual. Hay situaciones que vamos a tener este tipo de vectores que van a ser idénticos, que van a ser iguales, pero tenemos que diferenciarnos de alguna forma. Entonces, al tener vectores iguales, uno va a tener siempre, por ejemplo, va a ser A sub 1 o va a ser A', con una comita, ¿sí? Para diferenciar de esto con esto. Pero en valores, sentidos y dirección, todos van a ser iguales en ese sentido. Si vamos a encontrar de esa forma. Diferenciamos entonces con una coma, un apóstrofe, un subnúmero para poner A sub 1. Ya vamos a encontrar con vectores que sean completamente iguales. Tampoco voy a poner definición porque su nombre indica que son vectores iguales. Vamos con vectores coplanares. Inciso E. Coplanares. Los vectores coplanares, esto sí tal vez ya podemos explicar un poco más. Y ya no vamos a representarlos en una recta, o sea, en una línea como estamos haciendo. Los vamos a representar en un plano, o sea, en algo que se pueda medir de manera superficial. Así, en una superficie, en un lugar. Ya. Es como si imagináramos una hoja de papel donde tendríamos varios palitos. Un palito que esté en esta dirección, que sea de ese tamaño. Eso vamos a poner el vector A. Otro palito que esté en otra dirección o que sea aleatorio, puede ser súper aleatorio. Un palito grande, vector B. Otro palito pequeño, así de esta forma, vector C. A ver, haremos otro palito así. Hacia abajo, esto va a ser vector D. Incluso un palito súper pequeño que esté yendo hacia arriba, vector E. Pero todos están en un mismo plano. Todos están en un mismo plano. El ejemplo que les he dicho sería simplemente eso: agarramos una hoja de papel y podríamos poner varios palitos de distintos tamaños o varios lápices. Cada uno estaría dirigiéndose a un lado, cada uno sería de un tamaño distinto, pero todos están en el mismo plano. Todos están en el mismo plano. Entonces aquí sí podría una definición. Todos están en el mismo plano. Plano. Aquí se me dificulta escribir. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan de estos tres vectores opuestos, iguales y coplanares? Yo ninguna, tío. Muy bien. A ver. Lo perdimos a Ignacio. Sí, lo perdimos a Ignacio.
Siento como si hubiera sido como si estuviéramos en un auto, hayamos frenado de repente y se hubieran salido ustedes y algunos han vuelto. Se siente más o menos así cuando sucede esto de la video, videoclase, videoconferencia. Es más o menos así. Es como si estuviéramos haciendo bien, hemos frenado de golpe y algunos se han salido, algunos se han vuelto. Otra vez volvemos a retomar el camino y lo hemos abandonado ahí a Ignacio. Bueno, ojalá se vuelva a desconectar. Bien, esta parte es súper teórica, pero sí es necesaria. Sí es necesario. Ya, esto también es otro tipo de vectores. Sería este caso, inciso F, se llaman vectores libres. Libres. Los vectores libres, como su nombre dice, no están ligados a una sola línea, ni siquiera a un solo plano. Son vectores que los podemos encontrar o que se van a ir cruzando dependiendo de donde estén. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una línea. Un vector está aquí feliz, tranquilo. Solo uno está aquí, el vector A. Y hay otro vector que está pasando también por ahí, si es que quiere pasar porque es libre. Otro vector que esté por aquí, que esté con su propio, como por su propio camino. Ahí el vector B, su propio camino. Y otro vector también, si quiere, puede pasar por los dos, por su propio camino también. Y estos son vectores libres, no están obligados, no están ligados a ningún otro plano, ni siquiera están ligados entre sí. El vector C. Ya. Y estos son vectores libres, pueden estar en cualquier lugar que ellos quisieran. No significa que estén también dando vueltas, pero sí están en cualquier otro punto del espacio. No siempre también están a la misma velocidad. Pueden estar a cualquier velocidad. El vector C puede estar yendo mucho más rápido que el B, el A puede estar yendo más despacio. No importa. Vamos con estos vectores. Y con estos vectores sí son los que vamos a trabajar. Estos se llaman FG, vectores fijos. Y vamos a trabajar con estos vectores y se van a dar cuenta por qué. Los vectores fijos son los que ya sabemos dónde van a empezar y cómo van a ir. Y son mayormente los que tienen un punto mismo de origen. Un ejemplo muy claro de vectores fijos es el siguiente. Vamos a poner aquí. Un plano cartesiano. Entonces, en un plano cartesiano, sabemos dónde está el punto de origen. Ahí. Y sabríamos desde aquí va a empezar a salir un vector, desde el otro lado también, así sucesivamente. Vamos a hacer de aquí. Vamos a dibujar un vector aquí. Esto vamos a poner vector A. Vamos a dibujar otro vector. Aquí, que pase por aquí. Por el eje X. Vector B. Vamos a hacer otro vector que salga por el eje Y. Y este va a ser vector C. Estos tipos de vectores son los vectores fijos, los que sabemos que salen de un punto. ¿Ya? Y estos vectores son los que más vamos a hacer nosotros ejercicios, porque tienen plano cartesiano. Al tener plano cartesiano, vamos a ubicar nosotros cuánto vale en el eje X, en el eje Y, qué ángulo puede formar, y a partir de eso sacar trigonometría. Así que nos vamos a ver mucho más con los vectores fijos. Mucho más con los vectores fijos. A ver, ¿cuántos ya vamos? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Nos faltan dos más. Dos más. Ya. Así que, inciso H. Inciso H. Vectores deslizantes. Deslizantes. Bueno, su nombre también indica de qué se trata estos vectores. Ya. Ya lo contrario que hemos visto, los vectores fijos, tampoco son vectores libres que están en cualquier lugar. Estos vectores deslizantes son aquellos que los podemos mover de lugar. Este vector, por ejemplo, aquí va a ser una línea. Este vector A que tenemos aquí, por ejemplo, que está aquí, el vector A, lo necesitamos mover a otro lado para que choque con otro vector. Entonces, este tipo de vector lo podemos mover. Lo podríamos mover. O copiarlo también. Agarramos y lo copiamos a otro lado. Lo vamos a copiar aquí. Lo movemos aquí. Necesitamos que esté a este lado. Ya. Al moverlo o copiar, si está aquí y lo copiamos aquí, sería el mismo vector. Sería como los vectores iguales. Y como son vectores iguales, tenemos que diferenciarlos por una apóstrofe o una comita o algo distinto. También lo puedo volver a copiar acá. Aquí hay espacio, entonces lo puedo volver a poner aquí, ese vector. Y ya tendría que poner dos puntitos. Así. Estos simplemente son vectores los cuales podríamos moverlos nada más. Por eso se llaman deslizantes. Muchos de otros vectores no podemos moverlos porque tienen su propia dirección o su propio módulo. En este caso es el mismo, están en una misma línea, los podemos recoger. En el otro episodio les he mostrado que cuando he hecho esto del teorema de Pitágoras, cuando tengamos esto, este vector de acá se puede mover a este otro lado, ya que es el mismo, es el paralelo, se puede mover. Entonces ese vector que he movido sería un vector deslizante. Sería deslizante. Le he movido, es el mismo vector, misma medida le he movido para que sea un triángulo rectángulo. Y eso sería entonces un vector deslizante. Y por último, vectores equipolentes. Esto sí voy a poner definición. HI. Inciso I. Vectores equipolentes. Ya. Los vectores equipolentes podemos decirlo, vamos a escribirlo para que sea su definición. Son aquellos que tienen igual módulo. Igual módulo, tienen igual dirección, también tienen sentido, igual sentido, pero tienen distinto punto de aplicación y distinto tipo de aplicación. Un ejemplo de esto sería en un plano. Vamos a hacer aquí un plano como una hoja de papel. Vamos a traspasar esta hoja de papel con dos vectores. Con dos vectores que son iguales, con dos vectores que van a ir hacia abajo. Y vamos a traspasar esa hoja de papel así.
Ya, a este le vamos a poner vector A, y a este le vamos a poner vector B. Son el mismo palito, son el mismo módulo, están yendo los dos abajo, pero lo distinto es que el vector B está aplicando en otro punto de contacto. Está en otro punto. Es así de simple. Es así de simple. No hay mucho drama. No es que nos vamos a encontrar siempre con este tipo de vectores, pero es bueno conocerlos. Cada uno de estos se puede hacer problemas, ejercicios de cada uno de estos, de los vectores equivalentes, deslizantes, vectores libres, se puede hacer ejercicios de los vectores opuestos, pero nosotros nos vamos a enfocar mucho más en estos, los vectores fijos, por el hecho de que, como les he mostrado, tiene un plano cartesiano, el cual podemos sacar ángulos y mover los vectores para formar triángulos, y así hacer trigonometría con estos de acá. A ver, ¿qué hemos quedado en esta parte? Hasta aquí es la parte teórica, chicos, hasta aquí más o menos. Y a partir de aquí ya vamos a empezar a manejar fórmulas. Y también ya vamos a ver algunos componentes de algún vector. Componentes rectangulares, suma de vectores. Ya vamos a ver módulos de los cuales vamos a poder encontrar algunas otras cosas. Una vez que hagamos esto bien, ya vamos a poder hacer después vectores en 3 dimensiones. Para eso sí necesito que tengan mucha imaginación, como les he dicho. Imaginen la esquina del techo de su cuarto y de que desde la esquina salga alguna luz o alguna línea. Y ese concepto tenemos que manejar. La próxima semana ya vamos a ver algún video de cómo podemos trabajar con vectores. Y hasta este punto, a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les convence. Ninguna duda, tío. Ya, a ver, vamos a poner de esta manera aquí un subtítulo y con eso ya vamos a terminar. A ver si ha vuelto, no ha vuelto Ignacio. Lo interesante es que cuando se ha cortado, chicos, la grabación sigue. O sea que cuando lo suba la grabación de esto a la plataforma, van a ver el momento que se corta, que me quedo hablando, que se sale, que vuelvo a entrar. Está todo grabado. Está quienes han salido y quienes han vuelto también. Ya. Aquí vamos a hablar acerca de los componentes rectangulares de un vector. Aquí entramos a la parte trigonométrica. Componentes rectangulares de un vector. Ya, como hemos visto en los vectores fijos, a partir de un plano cartesiano, podemos sacar sus vectores. Aquí. Vamos a hacer un plano cartesiano. Esto ya lo conocen ustedes. Vamos a representar un vector. Un vector va a salir desde aquí, desde esta esquina. Así, va a salir allá, se va a ir hacia esta dirección. A esa dirección. Este vector puede ser velocidad, puede ser fuerza, puede ser un poco de peso, todo lo que tenga que ver con una medida vectorial, una medida que se pueda cuantificar en newtons o que tenga dos valores. Por ejemplo, la velocidad es igual a masa, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y es metros sobre segundo. Tiene doble prefijo.
cualquiera que tenga doble prefijo ya es vectorial, porque tiene un sentido. Los newtons también tienen doble, porque se trata de peso también sobre el tiempo. Así que a este vector se le puede poner fuerza, se le puede poner velocidad. Lo común también es solo ponerle una B. Si no sabemos qué es una B, con una flechita arriba. Una flechita arriba. Ya. Ahora, sabemos que este vector está saliendo desde este punto y se está yendo a donde no sabemos dónde. Sabemos a dónde, qué lugar está yendo. Esto sabemos que es el eje Y y este el eje X. Vamos a descomponer ese vector. Para descomponer ese vector vamos a ver cuáles sus partes, pero en cada eje. Para eso vamos a proyectar nada más. Esto vamos a proyectar hasta qué punto sería en el eje X. Sería aquí. Y hasta qué punto estaría en el eje Y. En el eje Y estaría aquí. Bien. Aparte de X y Y, aquí también se le pone otro nombre. Bueno, esto también vamos a verlo cuando hagamos en 3 dimensiones. Este sería el eje Y y este el eje J. Voy a poner, para no confundirlo, voy a poner éxitos. A este lado estaría I y aquí estaría J. J. Ahora, aquí se formaría otro vector. Lo voy a poner con color azul. Este vector de acá sería una parte del vector B, del verde, porque lo estamos ya dividiendo. Ya lo estamos descomponiendo. Ya lo estamos descomponiendo. Listo. Este sería el vector principal que sale desde el centro, se va hacia este lado y vamos a descomponerlo. ¿Cuál estaría en el X y cuál estaría en el Y? Lo vamos a tomar de esta manera. En esta parte estaría el vector que ya hemos descompuesto, pero del lado X. Y aquí estaría el vector descompuesto en el lado Y. En el lado Y. Pero necesitamos un dato más. Necesitamos un dato más que nos ayude a poder sacar esto. Y necesitamos saber el ángulo que se va a formar respecto al ángulo. Respecto al ángulo. Ahora, respecto solamente a vectores, si sumamos el vector B con el vector Y, nos tendría que salir el vector normal. Y eso lo vamos a anotar aquí. El vector normal va a ser igual a la suma entre vector X más el vector Y. Vector Y. Pero con referencia a los ejes que hemos dicho, el Y, el J y el ángulo que también se forma, porque esto se vuelve un triángulo rectángulo si lo llevamos al otro lado, también hay otra forma de escribirlo. Vamos a poner de esta manera. El vector, aquí mismo voy a poner, vector principal va a ser igual a el vector en X por Y más el vector en Y por J. Ya. Hasta este punto, entonces ya podríamos hacer la descomposición, pero de manera directa, con el valor de este valor Y, este valor J, con el valor de Bx, By, sin hacer un triángulo rectángulo. Cuando movamos esto de acá a aquí, se va a hacer el triángulo rectángulo y ahí vamos a poder sacar el valor del módulo. El valor del módulo. Después vamos a ver cuánto vale cada uno de estos lados. Ya.
Ya nos queda mucho tiempo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es mover este vector de aquí y lo vamos a poner acá. Y quedaría de esta forma. Voy a tratar de copiar tal como estaba. El vector verde estaba así. Vector verde. Y los otros vectores estaban así. El otro está viendo acá. Y el otro verde, el otro azul, ya lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner ahí. Y el plano cartesiano estaba aquí. Ahí. Ahora ya tenemos el triángulo rectángulo y con referencia al ángulo, porque ya hemos puesto a un ángulo aquí, y ya podríamos sacar los módulos. Esto de acá es vector en Y, esto sigue siendo vector en X, y esto es vector normal. Vector normal. Como ya tenemos el triángulo rectángulo, tenemos un ángulo, primero podemos hacer el valor del módulo con Pitágoras. ¿Lo ve? Esto es un triángulo rectángulo normal. Si esto fuera A y esto B y esto C, esto sería C al cuadrado más C al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es lo que hemos visto el año pasado y hemos repetido hartas veces. Para encontrar hipotenusa sería C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero en este caso no es A, B y C, sino es B y E, Bx y B normal. Por lo tanto, B normal al cuadrado va a ser igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado. Y ese es nuestro teorema de Pitágoras. Es más, para no poner cuadrado a este lado, directamente podemos poner raíz cuadrada a este lado. Así. Y esta sería la fórmula principal para nosotros, cuando tengamos un triángulo rectángulo con vectores, sacar el módulo. ¿Cuánto vale esta línea de aquí? Esa sería nuestra fórmula principal. Ahora, respecto al ángulo que hemos puesto, averiguaríamos cuánto vale cada uno de estos. ¿Se acuerdan que esto sería el cateto opuesto para alfa? Y este sería el cateto adyacente para alfa. Por lo tanto, en física vamos a definir lo siguiente. Todo lo que esté en el eje X, hacia abajo, como es adyacente, va a ser coseno. Y todo lo que está en el eje Y, como es opuesto, va a ser seno. Siguiendo esa lógica, entonces tendríamos lo siguiente. Bx va a ser igual a todo lo que está en X va a ser coseno. Hemos dicho aquí va a ser coseno de alfa por el vector normal. O al revés, el vector normal por coseno de alfa. Ahí no hay diferencia. Puede ser esto primero, después esto. Y después el vector en Y va a ser igual. Todo lo que esté en Y va a ser seno. Seno de alfa por vector normal. Aquí ya tendríamos todos los valores. Y esto también aplica para matemáticas. Y en matemáticas justamente también vamos a avanzar esto mañana. Y ya no vamos a hacer esto con vector, ya no va a ser con vector y ni x. O sea, no va a ser vector y ni vector x. Vamos a hacer esto con a, b. Justamente mañana vamos a hacer esto. Lo mismo, pero con reflejado a matemáticas. Ya no con vectores, sino con variables a, b y c. Justamente lo mismo vamos a hacer. Bien. Bueno, entonces quedaríamos
hasta en esta parte. No se olviden de todas las participaciones que se va a hacer, los que van a participar con micrófono, con cámara igual, y después la lista también ya va a haber. Ya vamos a hacer algún experimento con física, solo que ahora es un poco más complicado. Lo que vamos a hacer ahora en quinto, como les he dicho, desde tercero, cuarto, quinto, se vuelve un poco más pesadito, un poquito más pesados. Necesitamos ya hacer repasos urgentes. Bueno, dependiendo también cómo avancemos con esta modalidad. Bueno, aquí quedaríamos y mañana ya continuaremos con mate. Preguntas que tengan, dudas. Yo ninguna, tío. Uy, ya hemos perdido a Jean-Pierre también. En serio que parece como si fuera un auto y empezaran a saltar del auto. O bueno, o se cayeran del auto. Bien, entonces esperemos también que haya plataforma para de una vez hacer reportes de lista y todo lo demás. Bueno, chicas, entonces nos despedimos. Hasta luego, Paola. Creo que Paola también saltó, ¿o no? Parece. Hasta luego, tío. Ah, ahora sí. Hasta mañana, Sharon. Hasta mañana, tío.